Bueno, pues el Vaticano hace malabares. El Vaticano hace malabares para tratar de exentar a Juan Pablo II de sus responsabilidades históricas. Responsabilidades históricas sobre el encubrimiento monumental e institucional de miles de casos de pederastia clerical que ocurrieron en el mundo a lo largo de muchos años y a lo largo del pontificado de Juan Pablo II. Es tremendo el tema porque si se da el paso para esta canonización, tiene que hacerse cargo el Vaticano precisamente del tema de lo ocurrido durante muchos años, denuncias no atendidas, comportamiento institucional para el encubrimiento de delitos y crímenes que en el marco de la Iglesia Católica se han cometido en contra de menores, miembros de la Iglesia que abusaron, que dañaron a miles de personas en el mundo, porque el tema, recordemos, es un tema que ha ocurrido seriamente en el mundo y están los casos de Irlanda, de Estados Unidos, por supuesto de México, en fin, los casos que fueron... Bueno, muchos de los casos que fueron incluso documentados recientemente y dados a conocer a través de un conjunto de recomendaciones desde Naciones Unidas. Ya olvídese de las denuncias propias de las víctimas, ya olvídese de los procesos incluso judiciales que particularmente en Estados Unidos han habido y que le han significado a la Iglesia Católica estadounidense quebranto económico muy importante por los resarcimientos que han tenido que pagar. Y lugares como México donde no pasa nada, es impresionante. El caso México, el silencio de México es apabullante a pesar de todo lo que se sabe y se ha podido reconocer tan ampliamente en el resto del mundo. Aquí como si nada y seguimos el camino del ocultamiento y la simulación. Bueno, estamos a un paso de la canonización de Juan Pablo II y como digo, pues para no darle vueltas, el Vaticano hace malabares para tratar de explicar cómo Juan Pablo II no tuvo que ver, no se enteró, no supo nada, no es responsable históricamente de nada y por eso lo hacen santo. Y hace malabares diciendo que pues Juan Pablo II no conocía los resultados de la investigación sobre los casos de abusos sexuales porque falleció antes de que ese trabajo hubiera terminado, dijo hoy el portavoz del Papa polaco Joaquín Navarro Valls. Dio una conferencia como parte de las actividades para la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. El próximo domingo, Navarro Valls respondió así a una pregunta sobre los abusos sexuales, en particular del mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. En el mundo, algunos acusan al papado de Juan Pablo II de haber encubierto casos, dice la nota de AFP. Según Navarro Valls, médico psiquiatra, periodista y miembro de la organización Opus Dei, al principio el problema de la pederastia no lo entendió él ni nadie. Al principio el problema de la pederastia no lo entendió él ni nadie. A la pureza de su pensamiento le resultaba imposible comprender esa situación. Fíjense nada más, en calidad de que ponen al Papa Juan Pablo II, de que era tan puro que no entendía el tema de la pederastia, dicho por Navarro Valls. Agregó que el Papa llamó a los obispos estadounidenses a abordar el asunto porque de allí vinieron las primeras denuncias. El proceso canónico contra el padre Marcial Maciel, recordó, empezó con Juan Pablo II y terminó un año después de la toma de posesión de Benedicto XVI. Bueno, empezó ya cuando Benedicto XVI estaba a punto de tomar el papado y en la fase final de Juan Pablo II, hay que decirlo. Pero en fin, es el tipo de cosas que el Vaticano está diciendo en estos momentos en la antesala de la canonización y frente a las grandes críticas que se hacen por esta canonización. ¿Cómo hacer santo a un personaje de la historia, sin duda con un peso enorme en muchos asuntos, como se sabe, con el tema de la pederastia clerical en las dimensiones que hoy se conoce, con las características que hoy se conocen, con lo que el propio Vaticano y la propia Iglesia ha tenido que reconocer después de décadas de denuncias distintas. Han llegado a plantear esta semana el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, que Juan Pablo II fue santo, pero no perfecto. De acuerdo con lo que Lombardi ha dicho,
reconoce que hubo aspectos negativos en el pontificado de Juan Pablo II, quien será canonizado junto con el también Papa Juan XXIII este domingo. Ante un grupo de periodistas extranjeros, el funcionario eclesiástico afirmó que Juan Pablo II no tenía conocimiento de casos de pederastia clerical como el de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. ¿De veras nunca supo Juan Pablo nada de Marcial Maciel? ¿De veras? El jefe de la iglesia no tenía noticia alguna. ¿Y dónde dejaron las cartas, las denuncias que al Vaticano llegaron y que ahora sabemos existen en los archivos del Vaticano gracias al libro escrito por José Barba, por Alberto Atié, por Fernando González, La voluntad de no saber? En ese libro, La voluntad de no saber, están los documentos que en el Vaticano han existido y están en sus archivos. El caso Marcial Maciel. Nunca abrió los archivos Juan Pablo II para enterarse del caso Marcial Maciel. Pues en fin, el Vaticano de hoy insiste en que Juan Pablo II no supo, no se enteró, hubo un proceso de investigación que lamentablemente terminó y él ya había muerto, por lo tanto nunca pudo haberse enterado de lo ocurrido con casos como el de Marcial Maciel y tantos otros que han dañado a miles de personas y que han dañado seriamente a la Iglesia Católica en el mundo. Así que, pues yo digo, el Vaticano hace malabares para exentar a Juan Pablo II de su responsabilidad histórica sobre este encubrimiento monumental e institucional de miles de casos de pederastia clerical en diferentes partes del planeta.